versículo de la Biblia, Marcos 2, 18 a Marcos 3, 6. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero llegará el día en que se les quitará el novio, y en ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni nadie echa vino en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se echará a perder tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el sábado? Él les contestó: ¿nunca habéis leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en el sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en el sábado? ¿Hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se quedó mirándoles, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Esta es la palabra de Dios. Amén. Gracias. Podéis sentar. Gracias, Jairo. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra serie, si quiere llevar esto, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Y ahora nos toca esta historia, este relato. Y veo aquí en ese relato enojo, veo ira, pero ira que va en dos sentidos, dos direcciones. Bueno, nosotros aquí en Reconciliación lo que intentamos hacer cada semana es abrir la Biblia, leer algo de la palabra de Dios y profundizarnos en este trozo de la palabra de Dios.
Entonces, lo que hemos hecho es elegido el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, que es un relato histórico de la vida de Jesús en la tierra. Y hemos llamado esta serie de mensajes, sermones, Nuevos Comienzos. Y una de nuestras metas para esta serie es ver a Jesús con ojos nuevos. Queremos ver a Jesús con ojos nuevos. Puede ser que llegamos aquí con muchas ideas ya de quién era Jesús, su importancia en la vida, pero tenemos como deseo, como oración, que Dios nos ayude a ver a Jesús con ojos nuevos. Y al estudiar este relato, pues me llamó la atención esta semana el enojo, el enfado, la ira que veo en dos sentidos. Obviamente aquí hay personas que están enojadas con Jesús, gente que no quieren lo que Dios o está haciendo o diciendo o dejando a sus discípulos hacer o no hacer. Y veo que hay en Marcos 2 y 3 tres cosas por lo cual están enojados. En versículo 18, que va a salir en la pantalla, los discípulos de Jesús no ayunan. Hay otros grupos religiosos, los discípulos de Juan el Bautista y también los fariseos, y ellos sí ayunan a menudo. Pero los discípulos de Jesús no, y la gente pues se molesta por esto. ¿Por qué?, preguntan. Y Jesús les da una respuesta que abordaremos más adelante, en unos minutos. La segunda cosa, en versículo 23, Jesús permite a sus discípulos comer espigas en sábado. Y los fariseos se irritan, se molestan cuando vean esto. Y la tercera cosa, en Marcos 3, Jesús sana a un hombre que tiene una mano paralizada o seca, dice otras traducciones, y Jesús sana un sábado. Los fariseos se enfadan. Y después de ver esto, incluso salgan y planifican con los herodianos cómo matar a Jesús. Pero no son solo los fariseos y la gente que están enfadados en el relato de hoy, también Jesús está enfadado. Jesús está enojado y profundamente entristecido. Dice en versículo 5 de capítulo 3 que Jesús está enfadado. Entonces tengo tres preguntas para hoy y las tres preguntas son: ¿por qué está enojado Jesús? ¿Por qué están enojados sus enemigos? Y la última pregunta, ¿qué afirma ser Jesús? ¿O qué dice que es Jesús? Aquí vamos a escuchar sus palabras sobre él mismo. La primera pregunta, ¿por qué está enojado Jesús? Que eso me ha llamado la atención ver Jesús. Muchas veces pensamos en Jesús como tranquilo, ¿no? Paz, manso. Pero aquí está enojado. Jesús entró en la sinagoga y allí estaba un hombre con la mano paralizada. Algunos de ellos, los fariseos, buscaban una razón para acusar a Jesús. Entonces vigilaban todo lo que hacía Jesús para encontrar algo en contra. Y Jesús le dijo al hombre con la mano paralizada: ponte de pie. Y Jesús pregunta a todos los que están ahí: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Es mejor hacer el bien o el mal? ¿Es mejor matar o salvar la vida? Y ellos no pueden contestar. Él les miró con enojo y profundamente triste por la dureza de sus corazones. Y dice al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano se quedó restaurada, sanada.
Si pensamos un momento en ese hombre con la mano paralizada y pensamos en su vida hace 2000 años, un hombre con 2 manos que funcionan correctamente, pues su vida probablemente corría peligro. No podría trabajar como los demás. No pude defenderse como los demás. Casi seguro que pasaba pobreza y peligro por esta discapacidad. Pero sobre todo la gente, es muy probable que la gente pensaba que él tenía algún tipo de pecado escondido, o él o sus padres, que la discapacidad fue como una maldición de Dios, una consecuencia de pecado secreto. Al igual que en el relato, la historia del paralítico que escuchábamos de David hace un par de semanas, en aquella cultura, aquellos tiempos, tener una discapacidad era tu identidad, pero también era tu consecuencia de algo en los ojos de muchos, como Dios te ha rechazado. Pero los fariseos, en vez de preocuparse por ese hombre, de amar a ese hombre, para ellos, ese hombre solo era un peón en su juego, en su deseo de encontrar algo en contra de Jesús. Sus corazones estaban tan duros que han dejado de preocuparse por la gente, pero solo quería usar a ese hombre en contra de Jesús. Cuando Jesús le hace una pregunta muy fácil, ¿qué debo hacer? ¿Debo ayudar o no? Básicamente está preguntando. Y ellos, por la dureza de sus corazones, no saben cómo contestar a esta pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Ayudar o no hacer nada? Ellos estaban tan centrados, los fariseos, en sus reglas, sus tradiciones, sus normas, que han olvidado cómo amar a la gente. Bueno, sabemos que Jesús sana a ese hombre, y lo cual es una increíble demostración de su poder, su fuerza. Pero después de mostrar esta fuerza, sigue triste, sigue enfadado contra los fariseos. Y para mí estas son palabras interesantes: enojado y entristecido. Está furioso, esto es quizás más obvio para nosotros, por la falta de amor y cómo las reglas, las normas de ellos opriman a la gente, ¿no? Las normas de los fariseos lastimaban a la gente normal y pobre. Pero al escuchar entristecido, esto me llamó la atención. Confieso que llevo casi toda la vida leyendo la Biblia y me ha sorprendido ver esta palabra triste aquí. Porque la palabra triste nos evoca una sensación de cuidado, ¿no? No sé si tienes en tu vida un adicto, alguien que amas, que es adicto a algo. Yo tengo a alguien muy cercano a mí, alguien a quien amo mucho, y él es adicto a cosas que realmente han dañado, siguen dañando su vida muchísimo. Le ha costado su matrimonio, libertad, amistades, trabajo, y eso sin mencionar el tiempo y dinero que ha malgastado allí. Y cuando pienso en esta persona que amo y sus decisiones, me enojo, sí, pero también me importa. Estoy enfadado, pero también estoy triste. La ira de Jesús no es una ira de rechazo, pero es una ira de, si puedo decirlo, amor. Aún con sus enemigos, quiere mostrarles un camino mejor. En otras palabras, yo creo que Jesús está enojado y triste con los fariseos por cómo observan el sábado. Es una cosa un poco rara, ¿no? De estar enfadado de tus tradiciones acerca de un día. Pero yo creo que hay algo aquí profundo que podemos ver. Que los fariseos
se molestan, ¿no? Se molestan por dos cosas. Dejar los discípulos comer espigas, trigo, granos de trigo, y también por la sanación de este hombre. Porque estas cosas no encajaban en las normas y reglas de los fariseos. Ellos habían establecido un montón de leyes acerca del sábado, de cómo guardar el sábado. Cuando digo sábado, eso es gratis, ¿vale? Cuando digo sábado, no estoy hablando del día después del viernes solamente. Cuando la Biblia dice sábado, quiere tratar algo mucho más profundo. Quiere tratar un sentido de descanso en Dios. Sabemos que Dios hizo el mundo, creó el mundo en 6 días y el sábado descansó, ¿no? Y después ha sido una obligación, una norma, un mandamiento al pueblo de Dios descansar este día también. Entonces, los fariseos lo que han hecho, han tomado este mandamiento de observar el sábado, de descansar y recordar que Dios hizo todo, y han creado cientos de normas para poder proteger esta norma. Querían obedecer una norma tan fuerte, tan completamente, que tenían que hacer cientos de normas como de vallar esta norma. Jesús dice en versículo 27, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Lo que Dios está diciendo aquí es que el sábado es un regalo. Es algo que Dios nos ha dado. Un día de recordar, de descansar, de apartar, romper el ritmo. Jesús dice, fue hecho para vosotros, no vosotros para el sábado. Dios os lo dio para vuestro bien. Y yo creo que podemos añadir que lo necesitamos. Aún así, quizás ahora es domingo, no es sábado, porque celebramos la resurrección de Jesús los domingos. Quizás no tenemos tantas normas de cuántos pasos podemos tomar como los antiguos judíos, pero sí, apartamos un día para recordar que Dios hizo todo, pero también que necesitamos descansar. Jesús pisotea todos los legalismos que tienen los fariseos alrededor de este día, pero aún dice que es para nosotros. Jesús está diciendo que el sábado no es una carga, ni una maldición, ni algo que nos oprima, es un regalo. Pero los fariseos no confían en la palabra de Dios para ellos. Querían añadir a esta palabra, esta ley de Dios. Y yo creo que esto es la causa del enfado y el entristecimiento de Jesús. Esa actitud que no confían los fariseos en Dios, básicamente, que no confían en Dios. Bueno, segunda pregunta, ¿por qué están enojados sus enemigos? Estos son los dos grupos. Digo enemigos cuando los personajes, las personas principales en este relato son fariseos, ¿no? Son ellos que salen con más frecuencia. Pero también tenemos otro grupo que quiere matar a Jesús. Se llaman, una palabra que me cuesta, los herodianos. Los herodianos. Y para mí, después de estudiar un poco, es increíble que estos dos grupos quieren trabajar juntos en algo. Son enemigos, completamente enemigos. Los fariseos, en un lado, quizás esto te suena un poco más, son personas muy religiosos, están mencionados con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Muchas veces son los oponentes de Jesús. Y Jesús a menudo
los critica por su legalismo, que quieren normas y formas y quieren aparentar, pero sus corazones son muy lejos de Dios. Esto sería básicamente un resumen de la queja que Jesús tiene contra los fariseos, que quieren cumplir con los hechos, pero no aman a Dios. Ellos eran un grupo religioso muy estricto. Y como mencionó John la semana pasada, ellos tenían un profundo deseo de redención. Actuaban así no porque eran tontos, pero tenían una meta en sus normas y sus leyes y su forma de ser. Esperaban que la pureza de su religión los mantuviera seguros. Tenían esto como un resumen. Si cumplimos, estaremos bien. Si hacemos lo que debemos hacer, vamos a estar bien. Así podemos resumir los fariseos. Y yo creo que mirándoles así, nos da un poco más de paciencia. Podemos identificar un poco más con ellos, ¿no? No sé si tú tienes una área en tu vida cuando dices, quizás sin decirlo, si cumplo, voy a estar bien. Si mantengo estas normas, reglas, me va a salir bien. No sé. En aquel entonces, el otro grupo, los herodianos, no eran un grupo religioso, ni mucho menos. Eran un partido político, 100%. El Imperio Romano era la fuerza ocupante de ocupación en Israel. Los fariseos respondieron a esta invasión pagana de romanos con más reglas, más normas, más legalismo para protegerle. Un rechazo total hacia el Imperio Romano. Pero los herodianos tomaron el otro camino, adoptaron la cultura romana y buscaron la manera de usar lo político, el poder, la influencia a su beneficio. Decían, te apoyamos, Herodes, te apoyamos, rey, lo que quieras. Entonces, lo que tenemos por un lado son los fariseos religiosos, conservadores, legalistas, y en el otro lado, hombres, los herodianos, muy paganos y seculares, que no tenían valores religiosos, ni éticos, ni morales. Y estos son enemigos amargos. Esto no es como Barça contra Madrid, ni Granada contra Sevilla. Son dos grupos que matarían entre ellos si había oportunidad. No sé si quizás podemos imaginar dos pueblos que viven cerca, incluso hoy en día, y son enemigos hasta querer matar al vecino. Bueno, era más o menos esta situación. Pero entre estos dos enemigos tan amargos, con tanto odio, Jesús les une de alguna manera, ¿no? Se unan en contra de Jesús. Y yo creo que esto, el mero hecho de que los fariseos y los herodianos quieran trabajar juntos, nos cuenta algo sobre Jesús. Si puedes pensar, imagino que estás como yo, que en tu mente Jesús está más cerca de uno de estos grupos, ¿no? Hay uno de estos grupos que para ti es más parecido a la Biblia, a Dios, a Jesús. Quizás para ti Dios es más con la mente abierta, brazos abiertos y piensas en los, ¿cómo se dice?, herodianos. O quizás para ti Dios tiene muchas leyes, normas, obligaciones, mandamientos y Jesús es más cerca
a los fariseos. Pero el hecho de que ellos, los dos, quieren matar a Jesús, nos cuenta algo sobre él y su vida, su mensaje. Y es esto, que el mensaje de Jesús, su evangelio, no encaja en las categorías. No cabe. Jesús no elige un lado. Jesús ofende a todos. Jesús ofende a todos. En un lado, sin reglas, sin normas, hago lo que quiero. Jesús dice, me necesitas. Estás muerto sin mí. El otro lado, nos encantan las normas, nos encanta cumplir, incluso hacemos más normas porque nos gustan tanto. Y Jesús dice, no, me necesitas, estás muerto sin mí. Jesús dice a todos, estáis perdidos, necesitáis una vida nueva. Yo creo que son unidos también contra Jesús porque al fondo tienen la misma mentalidad hacia Dios, hacia su palabra, hacia sus mandamientos. Es que ambos lados no creen que la palabra de Dios es buena. No creen que la palabra de Dios es un regalo, pero para ellos es una carga. Y los fariseos manejan esa carga con más normas y más leyes, pero los herodianos manejan esa ley, palabra, mandamiento, rechazándolo. La mentalidad en ambos lados es, no creemos en la palabra de Dios como algo bueno, no es un regalo, es una carga. Si puedo usar los términos de un pastor que me ha impactado mucho, Tim Keller, un pastor en Nueva York, veo aquí 3 categorías: la irreligión o el rechazo de Dios y su palabra, la religión o el querer ganar puntos con Dios con mis hechos, y después el evangelio. Pero empiezo con la irreligión. La irreligión dice básicamente, no necesito obedecer. Puedo hacer lo que quiero. Soy más inteligente, más moderno, mejor que los religiosos y no tengo que obedecer un Dios. Después, la religión, el querer ganar puntos con Dios, dice, obedezco y entonces voy a ser aceptados. Si cumplo, si gano puntos con Dios, me tiene que aceptar. En la religión, el propósito de la ley es asegurarte que estás bien con Dios. Estás obsesionado con los detalles. Incluso podrías añadir detalles, normas, para sentirte en paz, como los fariseos. No basta con guardar, observar el sábado. Tenemos que hacer cientos de normas más para asegurarnos que estamos bien con Dios. Y esto te hace o arrogante o indefenso. Arrogante si eres tan torpe de pensar que cumplas con todas las normas, o indefenso si tienes algo de conciencia de saber, nunca voy a cumplir. Pero en la irreligión, el rechazo de Dios, también la ley, he visto, es algo malo. O se ignora o se rechaza, pero eso también te hace o arrogante o indefenso. Arrogante porque te crees encima de los demás, más inteligente, lo que sea, o indefensa porque hay algo ahí dentro que te advierte, hay un Dios, hay un propósito en esta vida. No siempre haces todo 100% correcto. Pero el evangelio, el mensaje de Jesús, no es que los buenos están dentro y los malos están fuera, como dicen la religión, los fariseos. Tampoco es que los con la mente abierta están dentro y los de mente estrecha están fuera. Tampoco, como diría la irreligión. Con el evangelio, los humildes están dentro y los arrogantes fuera.
los orgullosos fuera. Aquellos que dicen, sé que necesito ayuda. Sé que no soy Dios. Lo escucharé. Su palabra tiene autoridad sobre mí. No puedo sin Dios. En el Evangelio de Jesús, el orden cambia. Dice, soy aceptado. Jesús me ha amado. Jesús es mi Dios. Y después voy a amar a los demás. Voy a obedecer. No para ganar puntos con Dios, sino porque Dios me ha cambiado. Amigos, la religión o la irreligión, ambos te van a dejar o arrogante o indefenso. El Evangelio de Jesús te va a dejar humillado, humilde, pero guiado, con esperanza, con un camino para seguir. Por los muy diferentes que parezcan a la simple vista, su actitud hacia la ley es igual para los fariseos y los herodianos. Y es esto, que la ley de Dios, su palabra, sus mandamientos, no son un regalo, son una carga. Y por eso son enemigos de Jesús, por eso están enfadados con Jesús. Los religiosos dicen, obedecí la ley, Dios, cumplí. Esto sale en casi cada religión que existe en el mundo. Una forma de ganar puntos con Dios, ¿no? Obedecí y ahora me debes una, básicamente. Cumplí y me tienes que devolver. Esto también se llama el karma. Si vivo bien, la vida o Dios, el universo, lo que sea, me debe algo. Y por eso los legalistas quieren tantas reglas. Jesús nos dijo en varias ocasiones que su ley es amor, ¿no? Y resume su ley en dos mandamientos: amar a Dios y amar a los demás, tu prójimo, tu vecino. Pero es amor, es la ley de Jesús, de Dios. Pero en Marcos 10, que vamos a escuchar de Marcos 10 en un par de meses, viene un joven rico y pregunta a Jesús, pero hombre, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? Cuando has dicho que tengo que amar a mi prójimo, ¿me puedes indicar quién es esta persona? Y yo creo que el joven rico preguntó esto porque amar a tu vecino, amar a tu prójimo, no te dice si has dado blanco o no. No te dice dónde estás en la diana. El joven rico era legalista. Quería saber, mira, Jesús, dame una lista de personas y voy a amar a estas personas, pero a los demás no. También se podría decir, quiero saber, Dios, qué reglas debo seguir para que me aceptes, para darme la vida que quiero. ¿Cuál va a ser mi nota? Si no, amigos, incluso los cristianos, si has vivido años y años como cristiano, si no luchamos para volver diariamente, una y otra vez, a la esencia del Evangelio, nos desviaremos hacia un lado o hacia el otro, o ambos, en mi caso. No importa cuánto tiempo hayas creído en Jesús, esta será una batalla constante para cada uno de nosotros. Pero las buenas noticias son que Jesús nos ama. Cuando nos alejamos en legalismo o en rechazo a su palabra, Él está listo para recibirnos de nuevo. Yo hace tiempo, hace unos años, pasaba por un bajón fuerte en todos los sentidos: emocional, espiritual, psicológico, laboral, todo. Y he contado aquí, hace un par de años, un poco de esta historia, que tenía varias pesadillas, hechos reales en mi vida,
un accidente de tráfico que abrió un lío legal en Estados Unidos, la pérdida de nuestro bebé por un aborto involuntario, una temporada después oscura de depresión y ansiedad, que yo pensaba que iba a perder todo. Y eso puede que os suene un poco gracioso, pero en el momento fue súper duro. Para colmar, un día se escapó nuestro gato. Estuvimos ahí viviendo en el campus de la salud, en el PTS. Él se escapó, no me gustan los gatos, quizás es culpa de él, este gato, pero era muy importante para nuestra familia. Y tú sabes, muchas veces hay una gota que, ¿no? Recuerdo que una noche, muy tarde, salgo a buscar al gato otra vez, aunque malgasté horas y horas y horas buscándole. Pero salgo para buscarle y empiezo a orar. Digo, como buen cristiano, ¿no? Dios, ayúdame, por favor. Te podemos glorificar después. Pero no fue mucho rato y saqué la hoja de quejas. No sé si has sacado alguna vez tú la hoja de quejas con Dios, andando en voz alta. Y empecé a contar a Dios lo que hice por él, básicamente. Dije, mira, hombre, hemos dejado la familia, la vida ahí en Estados Unidos, una vida más fácil para venir aquí y hablar con gente sobre ti. He venido para ti. Y incluso hoy me da un poco de miedo decir esto en voz alta, pero lo dije. Yo recuerdo allí, en Avenida de Dívar, al lado del río, dije en voz alta, ¿y así me vas a dar las gracias? ¿Y así me vas a dar las gracias? ¿No puedo ni tener el gato de mi hijo? Dijo a Dios. O más bien, lo que estuve diciendo en mi corazón era, obedecí la ley. No la ley de Dios, pero la ley que yo construí. Obedecí la ley y ahora me debes una. Obedecí la ley y ahora me debes una. En esta temporada de sufrimiento, de dificultad, dejé de creer en la bondad de Dios, en su amor para mí, y empecé a creer que tenía que ganar su bondad con mis acciones. Yo hice mi lista y cada uno de nosotros tenemos nuestra lista. Lo siento. Hice mi lista de las reglas importantes. No sé cuáles son para ti. Llegar a tiempo, ser buen padre, trabajar duro, no sé lo que es, pero tienes una lista. Y sin estar consciente, empezaba a ver mi relación con Dios como un contrato, cumplo y cumplas. En su paciencia y misericordia, Jesús me lo mostró. Me dijo, Brian, esto no eres un empleado. No eres un empleado, no ganas tu salario. Es gratis, confía en mí. No quiero tu sacrificio, dice Jesús, quiero tu corazón. En versículo 27 Jesús dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Tenemos un problema. Nosotros, ya sea que vivamos en la arrogancia religiosa de ganar puntos o en el rechazo religioso, irreligioso, pero vivimos en uno de estos lados muchas veces y Jesús está enojado por esto. Y nosotros en la profundidad de nuestros corazones somos como los fariseos y los herodianos odiando a Jesús, rechazando su palabra. A menudo no tomamos la palabra de Dios como un regalo
incluso si has sido cristiano durante años y amas a Dios más que cualquier otra cosa, tienes que admitir que no siempre aceptas la palabra de Dios como un regalo de la manera que deberías. O cumplimos y esperamos ganar puntos, o rechazamos las partes que no nos gustan. Pero tengo buenas noticias. La solución que Jesús nos propone está aquí. Y la última pregunta, ¿qué afirma ser Jesús? ¿Qué dice Él que es? En versículo 19 de capítulo 2, Jesús dice básicamente, no pueden ayunar, estoy aquí. Estoy aquí, luego no voy a estar y pueden ayunar. En versículo 21, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Y en el versículo 22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. En otras palabras, Jesús dice, todos queráis que encajo en vuestras categorías religiosas, bien organizadas, pero yo soy diferente. No soy un profeta como Juan el Bautista, tampoco soy un maestro religioso como los fariseos, soy algo completamente nuevo. Tela nueva, vino nuevo. Intentas meterme en tus categorías y las haré explotar, dice Jesús. Yo tengo un amigo que cuando nos conocimos y él descubrió que soy cristiano, se sorprendió. No conocía él a casi ningún cristiano. Creo que él tenía una mentalidad muy común y sentía curiosidad por el cristianismo. Como, ¿realmente lees la Biblia? ¿Crees en todo esto de Jesús? Se sorprendió. Y luego me dijo, me gusta Jesús. Me gusta mucho, me gustan mucho sus enseñanzas. Él dijo, no creo que fuera Dios, no creo que sea resucitado, pero dijo muchas cosas buenas. Y yo no creo, estoy hablando yo ahora mismo, yo no creo que mi amigo haya leído realmente las palabras de Jesús para creer esto. Porque Jesús no nos da la opción de me gusta, pero no creo que es Dios. Como dijo C.S. Lewis, el escritor, Jesús es o mentiroso, lunático o Señor. Jesús es o estafador, loco o Dios. Son las únicas cosas que puede ser. Porque Él dice que es Dios, o está equivocado o no. En muchas maneras en la Biblia, Jesús nos dice que es Dios. Amigos, no nos da la opción de ser un buen ejemplo, un maestro sabio, ni un amuleto de buena suerte. No nos da la opción. Hay un escritor, Dr. Thomas Wright, y lo expresa así. Es muy poética, pero me encanta su forma de decir esto. ¿Cómo podemos vivir con la aterradora idea de que el huracán se ha hecho humano, que el fuego se ha hecho carne, que la vida misma se ha hecho vida y ha caminado entre nosotros? ¿El cristianismo significa eso o no significa nada? ¿Es la revelación más devastadora de la realidad más profunda del mundo o es una farsa? Un disparate, una especie de actuación engañosa. Y la mayoría de nosotros, incapaces de aceptar cualquiera de estas dos cosas, nos condenamos a vivir en el mundo superficial que hay entre ambas. Me gusta Jesús no es una opción.
o es un mentiroso malvado, o está loco, o tenemos que inclinarnos ante Él y decirle, tú eres mi rey. O es el centro de todo, o no es nada. En versículo 28 dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Solo Dios puede decir que es el Señor del sábado. Al afirmar esto en aquellos tiempos entre los fariseos, Jesús está diciendo, soy Dios. Porque ser el Señor del sábado significa que yo hice el sábado. Y solo Dios hizo el sábado. Él afirma ser Dios. Jesús hace una afirmación similar en Mateo 11. Es quizás una de las palabras más bonitas que Jesús nos da, una invitación. Escucha esto de Jesús para ti. Jesús dice, venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descanso. Cargad con mi yugo y aprendid de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús dice, algo va mal, o estás intentando ganar puntos conmigo o totalmente rechazarme, pero algo va mal y por eso he venido. Jesús no está enfadado, solamente está triste. Por eso ha venido. Jesús cargó nuestro pecado, o sea, el rechazo de la irreligión o el legalismo de la religión. Él se cargó y entonces nosotros podemos tener el descanso que Él se ganó. Jesús vivió la vida que debíamos haber vivido y murió la muerte que debíamos haber muerto y nos salvó. El mismo Dios, Jesús el Mesías, quien puede sanar enfermos, el Señor del sábado, Él te ama. ¿Confiarías en Él? Amigos, en la cruz vemos cuánto le necesitamos. Que Dios mismo tenía que morir para pagar el precio de nuestros pecados. Pero también en la cruz vemos cuánto Él nos ama. Quería rescatarnos. Esto es su amor. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por querer una relación con nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a andar como aceptados. Y de este punto de vista, de ser aceptados por ti, ayúdanos, Señor, a amar a nuestros prójimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.